Johann Gottlieb Fichte fue un filósofo alemán considerado una de las figuras más importantes del idealismo alemán. Nació en 1762 en Rammenau, Sajonia, y murió en 1814 en Berlín. Fichte es conocido por su trabajo sobre la naturaleza de la conciencia, el yo y la relación entre el individuo y la sociedad. Argumentó que el yo no es un receptor pasivo de la experiencia, sino un agente activo que crea su propia realidad. También creía que el individuo no está aislado, sino que es parte de un proceso social e histórico más amplio. La obra más famosa de Fichte es La ciencia del conocimiento 1794, en la que desarrolló su teoría del yo trascendental. Esta teoría sostiene que el yo no es una cosa, sino un proceso de autoconciencia. El yo no es algo que existe independientemente del mundo, sino que está constituido por su relación con el mundo. La filosofía de Fichte ha tenido una profunda influencia en el desarrollo del idealismo alemán y en pensadores posteriores como Hegel, Marx y Nietzsche. También se le considera uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Compartir. ¿Puedes mencionar algunos ejemplos concretos de cómo la filosofía de Fichte ha influido en pensadores posteriores? Claro que sí. Aquí hay algunos ejemplos concretos de cómo la filosofía de Fichte ha influido en pensadores posteriores. Hegel, considerado uno de los más grandes filósofos alemanes, reconocía a Fichte como un precursor fundamental de su propio sistema. Fichte influyó en Hegel en su concepto de la dialéctica, donde la razón avanza a través de la confrontación de tesis y antítesis. Hegel también adoptó de Fichte la idea de que la autoconciencia es un proceso de autocreación, y que la historia es el desarrollo de la razón en el mundo. Marx, el padre del comunismo, tomó de Fichte la idea de que el trabajo es el motor de la creación de valor y la alienación como resultado de la explotación del trabajo humano. Marx también adoptó de Fichte la idea de que la historia es un proceso de lucha de clases, con el proletariado como la fuerza revolucionaria que liberará a la humanidad de la opresión. Nietzsche, uno de los pensadores más controvertidos del siglo XIX, se inspiró en Fichte en su crítica al moralismo religioso y su defensa de la voluntad de poder. Nietzsche, como Fichte, creía que el individuo es responsable de crear sus propios valores y que la moralidad es una construcción social que puede ser superada. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la filosofía de Fichte ha tenido un impacto profundo en el desarrollo de la filosofía occidental. Su influencia se puede ver en campos como la filosofía política, la ética, la estética y la teoría social. ¿Cómo se relaciona la idea de Fichte sobre la autoconciencia con el desarrollo de la filosofía del siglo XIX? La idea de Fichte sobre la autoconciencia tuvo un impacto crucial en el desarrollo de la filosofía del siglo XIX, especialmente en el idealismo alemán. Aquí te explico cómo. Centrarse en el sujeto. Fichte, al poner al yo como el punto de partida de la filosofía, abrió camino para que el siglo XIX se centrara en el análisis del sujeto, la conciencia y la experiencia. Esto contrastaba con el enfoque de la Ilustración, que se centraba en la razón objetiva y las leyes universales. El yo como creador, la idea de que el yo no es un ser pasivo, sino un agente activo que crea su propia realidad, tuvo un fuerte impacto en pensadores posteriores. Hegel, por ejemplo, desarrolló esta idea en su concepto de espíritu absoluto, que se autocrea a través de la historia. La lucha por la libertad. La idea de Fichte de que el yo busca su propia libertad y autonomía influyó en el desarrollo del pensamiento político del siglo XIX. Pensadores como Marx y Nietzsche se inspiraron en Fichte para analizar las formas en que el individuo es alienado y oprimido por las estructuras sociales. La importancia del lenguaje. Fichte también era consciente de la importancia del lenguaje en la formación de la conciencia. Esta idea influyó en el desarrollo de la lingüística y la filosofía del lenguaje del siglo XIX, como en el trabajo de Ferdinand de Saussure. En resumen, la idea de Fichte sobre la autoconciencia fue un punto de inflexión en la filosofía del siglo XIX. Su enfoque en la experiencia subjetiva, la autocreación y la lucha por la libertad abrió nuevas vías de investigación y debate que influyeron en pensadores posteriores. ¿Cómo se relaciona la idea de Fichte con el romanticismo? La filosofía de Fichte tiene una relación estrecha con el movimiento romántico, aunque no se considera un romántico en el sentido estricto. Aquí te explico cómo. Énfasis en la subjetividad. El romanticismo se caracterizaba por un fuerte énfasis en la subjetividad, la intuición y la experiencia individual. Fichte, al centrarse en el yo como punto de partida de la filosofía, compartía esta inclinación por la experiencia subjetiva y la importancia de la autoconciencia. El individuo como creador. Tanto el romanticismo como Fichte valoraban la capacidad del individuo para crear su propia realidad.
Los románticos creían en la creatividad artística como una forma de expresar la individualidad, mientras que Fichte afirmaba que el yo es un creador activo que construye su propia experiencia. El espíritu nacional. El romanticismo también estaba interesado en el espíritu nacional y la cultura popular. Fichte, en sus escritos políticos, defendía la idea de un Estado-nación basado en una identidad cultural y moral común, lo que resonó con el romanticismo nacionalista. La búsqueda de lo infinito. El romanticismo se caracterizaba por una búsqueda de lo infinito y lo trascendente. Fichte, aunque no compartía la idea de un Dios tradicional, creía en un yo infinito que trasciende la experiencia limitada del mundo. Sin embargo, Fichte también se diferenciaba de los románticos en algunos aspectos. Racionalismo. Fichte era un racionalista, mientras que los románticos tendían a valorar la intuición y los sentimientos por encima de la razón. Individualismo. Fichte creía que el individuo era responsable de su propia libertad y desarrollo, mientras que algunos románticos se inclinaban hacia una visión más colectiva de la sociedad. En conclusión, Fichte comparte algunos puntos en común con el romanticismo, especialmente en su énfasis en la subjetividad, la creatividad y el espíritu nacional. Sin embargo, su enfoque racionalista y su individualismo lo distinguen de los románticos más tradicionales. ¿Qué autores románticos se vieron más influenciados por Fichte? Aunque Fichte no se considera un romántico en el sentido estricto, su filosofía tuvo una influencia notable en algunos autores románticos, especialmente en los que se interesaban por la experiencia subjetiva, la autoconciencia y la construcción de la realidad. Aquí te menciono algunos ejemplos. Novalis. Friedrich von Hardenberg. Este poeta y filósofo alemán fue fuertemente influenciado por Fichte, especialmente en su concepto de la autoconciencia y su creencia en la capacidad del individuo para crear su propia realidad. Su obra Hymnen an die Nacht, Himnos a la Noche, refleja esta influencia, explorando la experiencia interior y la relación del individuo con lo divino. Friedrich Hölderlin, este poeta alemán, conocido por su estilo lírico y su exploración de temas como la naturaleza, la libertad y la muerte, también se vio influenciado por Fichte. Su obra Hyperion es un ejemplo de cómo la influencia de Fichte se refleja en la búsqueda del individuo por la autorrealización y la libertad. Johann Wolfgang von Goethe. Aunque Goethe era un autor más complejo y menos directamente influenciado por Fichte, algunos aspectos de su obra, como su interés en la naturaleza, la autocreación y la búsqueda del conocimiento, se pueden relacionar con las ideas de Fichte. Su obra Fausto es un ejemplo de cómo la influencia de Fichte se refleja en la búsqueda del conocimiento y la autorrealización del individuo. Es importante destacar que la influencia de Fichte en estos autores es compleja y no siempre se traduce en una adhesión directa a sus ideas. Más bien, sus ideas sirvieron como un punto de partida para la exploración de temas como la subjetividad, la creatividad y la construcción de la realidad. ¿Cómo se relaciona la influencia de Fichte con la obra de Novalis? La influencia de Fichte en la obra de Novalis es profunda y se refleja en varios aspectos clave. El yo como creador. Novalis, en su obra Hymnen an die Nacht, Himnos a la Noche, explora la experiencia interior del individuo y su capacidad para crear su propia realidad. Esta idea se conecta directamente con la teoría de Fichte del yo trascendental, que sostiene que el individuo es un agente activo que construye su propia experiencia a través de la conciencia. La búsqueda de lo infinito. Novalis, como Fichte, estaba interesado en la búsqueda de lo infinito y lo trascendente. En su obra, el yo se enfrenta a la infinidad de la noche, buscando un conocimiento más profundo de sí mismo y del mundo. Fichte, aunque no compartía la idea de un Dios tradicional, creía en un yo infinito que trasciende la experiencia limitada del mundo. La importancia de la imaginación. Novalis valoraba la imaginación como una fuente de conocimiento e inspiración. Esta idea se conecta con el enfoque de Fichte en la autoconciencia, donde la experiencia del mundo se construye a través de la imaginación y la reflexión. La unidad de lo opuesto. Novalis explora la idea de que lo opuesto se complementa y se une en un todo. Esta idea se relaciona con la teoría de Fichte de la dialéctica, donde la conciencia se desarrolla a través de la confrontación de ideas opuestas. En resumen, la influencia de Fichte en Novalis se manifiesta en la exploración de la experiencia interior, la búsqueda de lo infinito, la importancia de la imaginación y la unidad de lo opuesto. Novalis tomó las ideas de Fichte como punto de partida para explorar la naturaleza del yo y su relación con el mundo. ¿Qué otros autores románticos fueron influenciados por Fichte? Además de Novalis y Hölderlin, otros autores románticos que se vieron influenciados por Fichte incluyen Friedrich Schleiermacher, este teólogo y filósofo alemán, considerado uno de los padres del romanticismo religioso,
se inspiró en Fichte para desarrollar su propia concepción de la religión como una experiencia subjetiva. Su obra Discurso sobre la religión es un ejemplo de cómo la influencia de Fichte se refleja en la búsqueda de la experiencia religiosa individual. Wilhelm von Humboldt, este filósofo, lingüista y político alemán, conocido por su enfoque en la educación y la cultura, también se vio influenciado por Fichte. Humboldt compartía con Fichte la creencia en la importancia de la autorrealización y la libertad individual. Su trabajo sobre la educación se basaba en la idea de que la educación debería fomentar el desarrollo de la individualidad y la creatividad. Adam Mickiewicz, este poeta polaco, considerado uno de los mayores representantes del romanticismo polaco, también se vio influenciado por Fichte. Mickiewicz se inspiró en las ideas de Fichte sobre la libertad nacional y la importancia de la cultura para la identidad nacional. Su obra Pantadeus es un ejemplo de cómo la influencia de Fichte se refleja en la búsqueda de la libertad nacional y la reconstrucción de la cultura polaca. Es importante destacar que la influencia de Fichte en estos autores no se limita a un solo aspecto de su obra. Más bien, sus ideas sirvieron como punto de partida para la exploración de temas como la subjetividad, la creatividad, la libertad, la identidad nacional y la búsqueda de lo infinito. En resumen, la influencia de Fichte en los autores románticos se extendió a varios ámbitos y contribuyó a la formación de un movimiento intelectual que se caracterizaba por su interés en la experiencia individual, la autorrealización y la construcción de la realidad. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.